Pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar donde nos escuchen. Me da muchísimo gusto en este episodio número 61 de Titanes del Mundo del Trabajo recibir a Juan Carlos García. Ahora me voy a permitir hacer una breve introducción de él, pero luego le vamos a preguntar a él mucho más sobre él, sobre su experiencia profesional y algunos otros datos. Lo segundo que quiero comentar antes de iniciar la conversación con Juan Carlos es para todos aquellas y aquellos que nos han preguntado sobre la salud de nuestro amigo Alfredo Bernades. Les quiero decir que tuve la oportunidad de estar la semana pasada a visitarlo, a él y a Cristi, y afortunadamente Alfredo se va recuperando muy bien. Sin más preámbulo, doy una rápida lectura a algunos de los datos destacados de la carrera y de la experiencia profesional de nuestro amigo Juan Carlos. Juan Carlos es ingeniero y tiene un MBA por la Universidad de Georgia Institute of Technology. Juan Carlos tiene más de 25 años de experiencia en empresas internacionales con responsabilidad por sus resultados financieros y operativos en ambientes competitivos y regulados. Ha ocupado cargos directivos de responsabilidad para empresas de tecnología y telecomunicaciones como Xerox Corporation, Bell South, Cable and Wireless, Panama, Cable and Wireless Panama, y luego en Solusoft, y en empresas de consumo masivo como Philip Morris, Kraft General Foods, entre otras. Juan Carlos se ha desempeñado como director ejecutivo y vicepresidente y gerente general de algunas de estas empresas a las que hice referencia. Ha sido y es conferencista internacional, formador y consultor. Es fundador y presidente de Professional Development Center, PDC Training, también de Center for Body Language, de lo que vamos a hablar ahora mucho, de BHAL Institute, ahorita nos dice él también, y posee también certificaciones de importantes consultoras internacionales, lo que le permite a él hacer consultoría y dar conferencias y facilitar talleres de estas empresas de las cuales tiene la certificación. También es autor del libro Resuelve, una guía práctica para resolver problemas complejos. Sin más preámbulo y con esta introducción, y ya Juan Carlos nos va a aclarar algunos, inclusive nombres si los dije mal y algunas partes de su historia. Y con la primera pregunta que me gusta empezar, Juan Carlos, después de que hemos hecho unos pequeñísimos cambios aquí al formato del podcast, es cuéntanos más de ti. Ya platiqué un poco de tu experiencia profesional, pero cuéntanos de ti. ¿Quién es Juan Carlos? ¿Quién está atrás de Juan Carlos García Villalaz? Villalaz, García Villalaz. Sí, García tú sabes que Villalaz. casualmente hace unos años no usaba mi segundo apellido, ¿no? Solamente el inicial. Pero bueno, me acordé que mi abuela siempre me decía el nombre completo cuando estaba disgustada, entonces me ha gustado usarlo. Mira, te cuento, yo soy panameño, nací en una pequeña ciudad de Panamá, se llama Chitré, provincias centrales. Y toda la vida me ha gustado, pues, estar en diversos campos. Esto, tanto en el interior para vacacionar, como en la ciudad y fuera de Panamá. Y desde muy pequeño comencé, pues, a tener muchos deseos de superación. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar ingeniería fuera de Panamá, una gran universidad que es Georgia Tech. Después aproveché para hacer un MBA. Y de ahí tuve la gran... ¿La carrera también la estudiaste en Georgia Tech? correcto, sí. Ok. Entonces, yo ahora tengo una de las principales escuelas de ingeniería en estos momentos en Estados Unidos y en otros países. Y la verdad que fueron experiencias muy, muy buenas. De hecho, primero estudié ingeniería y cuando comencé a trabajar en una gran fábrica en Panamá y llegué a ser gerente de planta, me di cuenta que todo el mundo, todos los que iban subiendo en la carrera, tenían MBAs, así que aproveché y me fui a hacer un MBA también, ¿no? Eso fue Así que cuando bueno, estudié, cuando trabajabas en dónde, Carlos. trabaja en una corporación que se llama, en aquel tiempo se llamaba Polymer, que era una fábrica de plásticos. Ahí extruíamos plásticos, bolsas, materiales de inyección, tuberías, soga, de todo. Muy bien. Entonces realmente siempre he estado muy vinculado
a áreas de crecimiento, áreas de conocimiento. Siempre me ha gustado estudiar mucho, leer mucho y, y de eso estoy casado, tengo 3 hijos, cada uno ya, como quien dice, ya ha tomado su rumbo, así que nosotros estamos después dedicados a hacer cosas, que capacitar gente, conversar, hacer consultorías y asesorar en general. Pero bueno, eso es más o menos lo que soy a nivel profesional. A nivel personal, bueno, disfruto mucho la familia, cocinar y tantas otras cosas, y especialmente una casa de campo que tengo. Y desde ahí es mi momento de reflexión, introspección y desestrés, quitarme el ¿Y qué estrés. cocinas, Juan Carlos? ¿Qué te gusta cocinar? Oye, sí, mira, me gusta cocinar paella. La paella, hay ciertas paellas que me quedan muy bien. Eh, es una ¿Por qué paella. dices ciertas? ¿De qué le pones? Porque luego los valencianos son muy especiales, pero ahora resulta que hay muchas paellas, puede ser una cosa políticamente incorrecta, mucho más ricas que las paella valenciana, aunque hayan Sí. sido, yo no sé si los inventores o los creadores, pero hoy hay muchas paellas y son bastante más ricas que las valencianas. No me van a Eh, querer en Valencia, pero no me importa. Sí, mira, yo hago una paella que es con vegetales, pollo, chorizo español, y queda espectacular. De hecho, te comento algo bien, bien curioso. Mi esposa es banquera, es vicepresidente de un banco importante en Panamá y tenía un cliente de muchos años que eh, él es español y se radicó en Panamá hace muchos años. Entonces nos invitó a su casa de campo, estuvimos allá con él varias veces y siempre hacía una paella. Entonces, curiosamente, él era dueño de un restaurante que hace muchos años que se llamaba El Mesón de la Paella. Ahí hacían todo tipo de paellas. Entonces, ahí yo fui, cada vez que lo veía cocinar, la paella, en un rancho muy bonito, yo iba como que dice tomando notas así de memoria, cómo él la hacía, me fui copiando su metodología y toda la diversión que le ponía alrededor del cocinar la paella. Así que digamos que tuvo un buen maestro, aunque él no lo supo, porque yo, o sea, él era muy celoso, pero yo me fui copiando un poquito todo lo que él hacía. Así que, y no, bueno, y que no lo sepa, porque si no, tal vez mi esposa pierde al cliente. Oye, Juan Carlos, y dices que tienes una casa cerca, bueno, de tu casa de fin de semana o para veranear, o no sé por cuándo van Sí. ahí. ¿Y vas a qué? ¿Vas a velear, esquiar, van a caminar, hacen senderismo? ¿A qué vas a ese lugar? Bueno, mira, se llama Rancho T. Es Rancho, 2 puntos T. Hay gente que le dicen Ranchote o Rancho T. Y la T es por el sobrenombre de mi esposa. Entonces, no, es una casa digo yo, de relajamiento. Es un diseño completamente diferente. Es como pareciera un mini hotel con cuartos alrededor, una piscina en el medio. Y allá aprovechamos pues actividades sociales, salimos a caminar, a veces en bicicleta. eh, Curiosamente está en la playa y poco vamos a la playa, ¿no? Pero bueno, cuando vives acá y yo vivo a 200 metros del mar, entonces ya como que ir al mar es algo que has hecho tantas veces que, bueno, lo haces cuando te provoca, ¿no? Así Súper, que pues muchas tenemos eso. gracias, Juan Carlos. Y tus hijos, me dices tres, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Tres Sí. hombres, tres Son mujeres, 3 hombres ya maduros, crecidos. Ninguno me ha dado el privilegio de ser abuelo todavía. Ellos están, ya algunos han ido de la casa, otros viven en el mejor hotel de Panamá, en donde les hacen trato VIP, les cocinan, les lavan, les hacen todo. Y con ese trato no se quieren ir de este hotel. Bueno, pues Pero ya uno está en nosotros, criptomonedas, otro es un excelente doctor nutricionista, Luis Nutrición, y tiene su blog, sus cosas. Y el otro se está licenciando ya en temas, es abogado, que y los próximamente tres viven en Panamá. sí, los 3 viven en Panamá. Súper, bueno, pues mil gracias, qué bueno que nos cuentas un poco de ti, porque yo creo que es muy importante saber con quién estamos hablando realmente. A ver, Juan Carlos, tú y yo hemos hablado de muchos temas, Juan Carlos y yo Sí, tuvimos la oportunidad de conocernos
hace ya algunos años, yo no sé si por ahí del 2009 o 10, que Sí, tuvimos la oportunidad de coincidir en temas con Partners and Leadership, y correcto. luego seguimos unidos por el tema de Door Training and Consulting. Y luego hay gente que dice, pero ¿por qué platicas de eso si ya no estás? Pues porque pues, es parte de mi historia y no me Claro. arrepiento de ninguna cosa, ni de haber trabajado y haber colaborado con Partners in Leadership, ni tampoco con Door. La verdad Sí, es buenas empresas. buenas empresas, son parte de nuestra historia. La primera, desafortunadamente, pues ya desaparecida, y la segunda, muy vigente, muy fuerte, con nuestro amigo Ricardo Lilo. Y ahora también con Sebastián. A ver, Juan Carlos, decíamos, y cuando estuvimos platicando para hacer esta charla, decíamos, vamos a concentrarnos fundamentalmente en dos temas. A mí me interesa mucho que nos platiques de microexpresiones y luego vamos a hablar algo de inteligencia artificial también. Hemos ya platicado con algunas otras personas aquí sobre inteligencia artificial, pero quisiera entrar primero al tema de microexpresiones. Cuéntanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es real? ¿Qué es mito? ¿Qué quiere decir todo esto de microexpresiones? Yo veo al presidente Trump eh, súper enojado cuando está en la Suprema Corte en Nueva York, y lo vi súper enojado, no lo vi nada feliz ahora en la convención del Partido Republicano, quizá el día del discurso menos con un lenguaje corporal un poco más relajado, pero el día que lo presentaron lo vi realmente desencajado. No lo veo bien, pero yo no soy un experto en temas de lenguaje corporal y menos en microexpresiones. Cuéntanos, pues todo esto del lenguaje corporal, todo lo que tiene que ver con microexpresiones, porque me parece que en la función de recursos humanos es fundamental, y ahora estamos hablando de inteligencia artificial mucho aplicada a reclutamiento y selección, que pues que a Correcto. lo mejor no sé si la inteligencia artificial va a sustituir a quien hace el trabajo de revisar microexpresiones y lenguaje corporal. Cuéntame, mi querido Juan Carlos. Ok, mira, sí, yo creo que es importante antes de comenzar a hablar de microexpresiones faciales, eh, tocar un par de puntos. Uno de ellos es, normalmente conversamos acerca del lenguaje corporal, pero le llamamos lenguaje no verbal. ¿Sí? Entonces, esa es la terminología que más utilizamos. Y también es importante resaltar que en términos generales, y hay estudios, pero cuando uno lee varios estudios se da cuenta que la comunicación normalmente está entre un 70 y a veces más contenido no verbal versus el verbal. Entonces, está una regla que se llama la regla de Mehrabian, que es mal interpretada, pero la gente tiende a decir que es más o menos así, porque Mehrabian hizo su estudio para cierto tipo de gente en cierto momento, pero él concluyó que la comunicación, cuando dos personas se gustan, el 7% es verbal, el 38% es el tono, volumen, vocal, y el 55% puede ser identificado como el lenguaje no verbal. O sea que cuando estamos con alguien así, la mayor parte de la comunicación ocurre de forma no verbal. Entonces, eso se ha tomado como una regla, pero después hay otros estudios que hablan pues del 60 hasta el 80%, he visto, de que tiene un contenido no verbal. Entonces, el no verbal tiene que ver pues con cómo tú detectas las emociones, cómo tú ves el cuerpo, que se comporta, las posturas, la proximidad, igualmente la mirada y las expresiones, y macroexpresiones y microexpresiones faciales. Estos números que nos das es parte de la teoría de lo que comentó Albert Mehrabian, ¿no? Correcto. Es de los primeros estudiosos en el tema, ¿no? Exactamente. Entonces, esto comienza realmente eh, y se comprueba porque el doctor Paul Ekman y Wallace Friesen, por allá por el 78, publican publican un libro y hacen unos estudios en diversos lugares del mundo, etcétera, y se dan cuenta que hay algo que se llaman los micromovimientos faciales y estudian qué se podría significar. Entonces, para validar su teoría, ellos viajan a diversos países, se entrevistan con tribus indígenas,
que no tenían mucho contacto con la civilización y comienzan a entender que las expresiones faciales son independientes de la cultura, cosa que antes se creía que era al revés, que cada cultura tenía su propia expresión facial. Entonces se dan cuenta que pues la gente en ciertos lugares, y bueno, en todos los lugares, cuando tenían algo que le daba risa o les representaba alegría, tenían las mismas expresiones. Entonces ya ahí dicen, aquí hay algo. Entonces lo validaron y entonces publicaron eso en las revistas pues científicas de la época. La primera impresión de los estudiosos fue que no creían que eso era así, fue un poco de rechazo hasta que poco a poco vinieron otras personas y obviamente validaron lo que Ekman y Friesen decían. Y entonces ellos codifican completamente los músculos de la cara, que son creo que 42 o 43, y codifican también la cantidad de formas que se puede mover, que son alrededor de 10.000, pero llegan a la conclusión que hay 2.000 que pueden realmente significar algo. Entonces, de ahí comienzan, hacen todo el estudio y crean el FACS, el FACS, que es el Facial Action Coding System. Y con ese Facial Action Coding System es que ellos comienzan a interpretar, pues, qué significa todo eso. Entonces, esas son expresiones faciales. No hemos entrado todavía en microexpresiones. Pero entonces se dan cuenta, pues, que hay movimientos más pequeños, micromovimientos, y una microexpresión facial está definida como un movimiento súbito, involuntario, de los músculos de la cara, que suceden en menos de medio segundo y están relacionados con una emoción que la persona puede estar sintiendo en ese instante. Y si eres de ciertas áreas, por ejemplo, las personas asiáticas tienden a tener las microexpresiones que son a veces de menos de un cuarto de segundo. O sea, son más Ah, difíciles captar. Entonces, lo interesante de todo esto es que en las microexpresiones están totalmente relacionadas con ya sea el cerebro reptílico, cerebro límbico y la corteza prefrontal. Es decir, los músculos están conectados al cerebro. Y cuando nosotros tenemos una emoción interna y la queremos ocultar, la emoción se refleja en una microexpresión. Entonces, por eso es importante conocer un poco más de eso, porque parte de la cultura de engaño, mentiras y todo lo que estamos viviendo hoy día, uno puede tener más habilidad para entender para entender la veracidad de una negociación, la veracidad de una negociación, una relación de negocios, etcétera. Entonces, eso es importante, pues, tomarlo en cuenta, porque de hecho, les voy a contar un poco de historia. En mi caso personal, yo me interesé mucho en estos temas allá por el año, hace más de 15 años, porque había tenido una experiencia un poco caótica, una experiencia difícil en una negociación, en varias negociaciones, porque todo salía, aparentemente iba muy bien, y al final no se estaban dando las cosas como yo quería. Entonces yo me di cuenta que me faltaba algo de identificar en las otras personas. ok. Y comencé a recordar que había una persona que tenía parecían tics nerviosos, pero eran apenitas, se veían. Y yo dije, ¿qué significará eso? Comencé a estudiar y me di cuenta que era. ¿Y qué era? Era una microexpresión de desprecio, contempt Wow. en inglés. Entonces yo dije, claro. Y comencé a estudiar qué significaba eso. Entonces, después, en este buscar, me topé con una pareja muy estudiada también en el tema, que es Patrick y Kasia Wysocki. Ellos originalmente son, creo que de Bélgica, que ellos tomaron todo esto, lo pusieron un poco más,
lo de Ekman y Matsumoto también en California, y lo pusieron un poquito más sencillo para que cualquier persona de negocios lo pueda entender. Y entonces ellos sacaron su libro y también, bueno, yo me certifiqué con ellos, etcétera. Entonces, ahí con ellos pude aprender muchísimo acerca de las 7 emociones universales que tiene toda persona. Entonces, las 7 emociones universales que tiene cada persona son alegría, desprecio, miedo, ira, tristeza, asco y sorpresa. Entonces, para que el que escucha se lo A ver, acuerde, otra vez, con calma, ¿cuáles fueron, Juan sí. Carlos? Recuérdate que se llama admitas, admitas. Alegría, desprecio, miedo, ira, tristeza, Ah, asco y sorpresa. Entonces, comencé a entender que, y ellos nos enseñaron, y todo esto, vale la pena mencionar esto para las personas que nos escuchan, todo esto que estamos hablando está 100% validado científicamente. Esto no es una ok. teoría de que a alguien se le ocurrió y le pareció bonito. No, esto es totalmente científico. Entonces, a cada una de esas expresiones, emociones están relacionadas con ciertos movimientos en los músculos de la cara, ya sean alrededor de la boca, alrededor de los ojos, en la nariz, en fruncir el ceño, todas estas cosas, en la apertura de los ojos, párpados. Entonces ahí me comencé a enterar cuál de qué movimientos, cuáles significaba qué emoción. Entonces pude entender ya cuando hablaba con las personas en una negociación realmente qué podían tener en su mente. Y eso se hace a través de lo que Patrick y Cassia llaman el modelo de congruencia del lenguaje no verbal. Y el modelo de congruencia del lenguaje no verbal es tal que es bien sencillo, pero detectarlo a veces no es tan fácil. Es que si yo supuestamente estoy alegre por algo, mi lenguaje no verbal y verbal deberían ser congruentes. Pero si yo digo que estoy contento, alegre por algo, verbalmente, y mi expresión facial no lo demuestra, entonces hay una incongruencia. Y yo como interlocutor tengo que entender si es la razón, la potencial razón de esa incongruencia, porque podría estar frente a un potencial engaño. Ok. Ah, ahora bien, y ahí de las primeras cosas que enseñamos son dos emociones, alegría y desprecio. ¿Y por qué alegría? Alegría bastante fácil, es cuando la gente apenas se sonríe. Pero ¿por qué? Porque la alegría tiene relación con la risa. La risa no es una microexpresión, una macroexpresión. Pero hay risas de cortesía o sonrisas falsas y hay sonrisas genuinas. Entonces, la sonrisa genuina, real, uno no la ve en los músculos de la boca. Uno realmente lo ve alrededor de los músculos de los ojos. ¿Mm? El músculo que se llama Porque orbicularis. hay como risa cínica, ¿no? Sí, Juan sí, Carlos. esa es cuando la mezclas con, por ejemplo, cínica es una sonrisa de desprecio. Entonces estás mezclando dos emociones, dos expresiones. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se ríe y se le ponen las patas de gallina en los ojos y cierra un poquito los ojos, que uno ve que la persona, esa es una sonrisa real, Ok. una sonrisa genuina. Pero hay muchas, y es parte de nuestro código y cultural en todos lados. ¿Sabes? Y yo le voy a decir a alguien, oye, qué bien te ves, y posiblemente internamente estoy pensando que se horrible, pero lo hago con una sonrisa, pero alguien que sepa dice, bueno, se está sonriendo con la boca, no con los ojos, entonces, bueno, lo más seguro es que sea una sonrisa de cortesía, porque tampoco uno anda por la vida diciéndole las verdades a todo el mundo que se encuentra por ahí por la calle, y imagínate, ¿no? Eso sería un desastre, ¿no? Eh, hay gente que dice, no, yo siempre digo la verdad, no, eso es mentira. Entonces, esa es la primera mentira que te dicen. Entonces,
es importante entender esa parte. Y después la otra que nosotros enseñamos bastante es la de el desprecio, el contempt. Y es que esa es cuando esa es la única microexpresión que es asimétrica. Es decir, ocurre de un solo lado de la cara. Es cuando alguien se ríe, perdón, cuando alguien eleva uno de los labios hacia un lado de una forma muy rápida y discreta, que hace así, lo eleva un poquito. Entonces, y el otro lado está bien. Igualmente puede ser enmascarado con una sonrisa en la que yo me sonrío así, pero cuando dejo de sonreírme veo que un lado de la boca baja más lentamente, un lado de los labios. Entonces, esa es una sonrisa de desprecio o la microexpresión de desprecio. ¿Qué pasa con eso? Esa tiene una connotación que la persona que te podría estar descalificando, que no está de acuerdo contigo. O sea, que es una expresión, es una emoción negativa. Entonces, si estás con alguien y detectas eso, debes entonces profundizar un poquito más para entender qué está pasando y saber dónde estás parado. ¿Ok? Entonces, y así sucesivamente uno va abarcando las otras expresiones, pero esas dos para nosotros son de las más importantes que identificar en los negocios, ¿no? Entonces, con Casia y Patrick vemos normalmente alrededor de 23 o 26, dependiendo de algunos temitas, y obviamente tenemos muchos, más de 300 vídeos de microexpresiones y enseñamos a las personas, pues, que aprendan todo esto. Y también porque, mira, esto es importante. Una microexpresión es como una coma en una oración. Si yo digo, por ejemplo, mi jefe estaba muy contento con mi trabajo, suena muy bonito, entonces tú me lo vas a creer. Pero dependiendo donde yo haya puesto una microexpresión, porque siento yo una emoción hacia mi jefe o mi trabajo, donde haya ocurrido, yo me voy a dar cuenta si lo que me estás diciendo tiene veracidad o no. Si yo digo mi jefe y pongo una microexpresión de alegría, felicidad, quiere decir que es congruente. Mi jefe estaba contento conmigo en mi trabajo y tal vez yo puedo intuir que, bueno, la persona estaba contenta con el jefe. Pero si yo digo mi jefe y hago una microexpresión de desprecio, lo que me está diciendo la persona es mi jefe con quien no tenía buena relación estaba contento con mi trabajo. Entonces yo tengo que dudar si realmente el jefe estaba contento con el trabajo. Eso se hace bastante en las entrevistas. Entonces, yo recuerdo una persona que estuvo en uno de nuestros talleres, que es una persona muy respetada, experta reclutadora, que comentó pues que con este tipo de metodología podía mejorar grandemente la forma como entrevistaba y cómo leía a las personas, porque obviamente nosotros hemos hecho estudios de lo que cuesta una mala contratación, y todos nos hemos equivocado en algún momento una contratación, Claro. pero cuando te das cuenta digamos, pasaste por algo por alguna razón y nadie se dio cuenta, y si eres reclutador, parte de tu función es darte cuenta para presentar al cliente lo mejor que puedas, y te das cuenta después 6 meses o un año después de que la persona está en el trabajo, uff, ¿cuánto costó eso? No solamente todo lo que gastaste, invirtiste en la persona, sino lo que pueda haber ocasionado dentro de la empresa en ineficiencia, productividad, desmotivación, lo que fuera. Entonces, el modelo de congruencia nos ayuda a entender esto, o sea, que la palabra, la parte verbal y la parte emocional reflejada con el lenguaje no verbal vayan en la misma dirección. Si van en direcciones contrarias, inmediatamente son luces rojas que se deben prender y uno debe definitivamente ser más cuidadoso. Así que en términos Oye, Juan generales, Carlos, a ver, es que me quedo así como
muchísima información, súper valiosa, súper interesante, como que hay que reescucharte con calma. A ver, obviamente se está usando mucho este tema de lenguaje no verbal y todo el mundo se siente medio experto en lenguaje no verbal y que si me reclino un poco, que si cruzo los brazos, hay unas cosas como muy obvias y ahorita te voy a preguntar un poco de eso, pero ¿qué tanto en la parte de microexpresiones? Cuéntame, ¿qué tanto de esta parte de microexpresiones realmente lo puedo ver? Porque pues, tú me dices, hay unas de segundos y otras de microsegundos, ¿no? De décimas o milésimas de segundo. ¿Cómo puedo detectar que alguien pues, me está diciendo mentiras o me está diciendo una sonrisa que no es real? Y claro, obviamente tiene que ver mucho para el mundo de recursos humanos, que es lo que estamos hablando, pero pues también tendría que ver para una promoción dentro de recursos humanos. Se usa mucho, insisto, para reclutamiento y selección, pero lo podríamos hablar también para una promoción, para saber si alguien hizo lo que dijo que iba a hacer, para un tema de evaluación del desempeño. Tú decías para temas de negociación, pero cuéntame, ¿cómo nosotros con nuestro ojo podemos detectar esas microexpresiones? Bueno, sí, bueno, no, después que te enseñamos no es tan difícil. Lo que pasa es que como es algo que tiene su técnica, te lo voy a poner así. Las Ujú. personas esto es algo que hay que aprender, hay que estudiar. Así de solito es más difícil porque no sabes qué ver ni dónde buscarlo. Entonces sí tienes que estudiar un poco, pero no es que es bruto que tanto. Pero, por ejemplo, te lo voy a decir, cuando nosotros tenemos un taller, le hacemos un test, un pre-test a las personas y hay personas que están entre 20 y 30, las de las mejores llegan a 40% de asertividad en la detección de microexpresiones. Cuando terminan ese mismo día, han subido a entre 70 y 80%. Wow. Entonces, lo que quiere decir es que difícil no es, pero es saber dónde mirar, dónde entender y saber que hay ciertos movimientos que son microexpresiones, no que la persona se le movió un músculo por accidente. ¿No? Entonces uno tiene que entenderlo. Así que aprenderlo eh, es relativamente fácil. No es nada así, pero obviamente si tienes metodología, etcétera, lo aprendes. Y hay soluciones de estos en diversos lugares. Ahora bien, hablaste que cuando alguien se pone una forma y la expresión, y por eso yo hablé de la congruencia del lenguaje corporal y las expresiones faciales, el lenguaje no verbal. Y a mí me preguntan, oye, si alguien hace, guiña el ojo y hace tal cosa, ¿está mintiendo? Y yo siempre le digo, no, no hay ninguna forma de ver o detectar un potencial engaño. Nos gusta hablar de potencial engaño porque alguien hizo un movimiento o una expresión. Tú tienes que ver el conjunto de situación que estás viendo, porque inclusive una persona podría tener un tic nervioso. Entonces, si tenía un tic nervioso, tú tienes que filtrar eso. Eso no es una microexpresión. Si la persona tiene una mala forma de sentarse porque su cuerpo, por lo que sea, entonces eso tienes que filtrarlo. Entonces, ¿qué pasa? La primera fase de todo esto es entender cuál es el neutral de la persona. O sea, cuando la persona dice sí, que sí, y cuando dice que no es no, y cuando hay una incongruencia. Entonces, por eso muchos investigadores, y esto es ya un poco la parte forense, cuando te van a comenzar a preguntar, inclusive en cortes y el FBI y todo esto, te van a preguntar, ¿usted se llama Octavio? Y tú dices, sí, entonces ya se dan cuenta cómo dijiste que sí. Y te dicen, ¿usted es Octavio Valenzuela? Y se dan cuenta inmediatamente que tú vas a decir, no, no, es Aguilar Valenzuela. Ok. Entonces se van dando cuenta y usted tiene tanta edad, tú dices, no, es esta otra. Entonces, te van testeando
hasta que dicen, ok, ya tengo el neutral de esa persona, entonces ya podemos conversar y sé cuando tú dices sí, y cuando dices no, que no, y cuando puede haber una incongruencia. Entonces voy detectando eso. Hay gente que es mucho más difícil de detectar, es una realidad, y también hay personas y situaciones complejas en las que la persona está expresando un cúmulo de emociones simultáneamente. Eh, y esas son las partes complejas. Pero el día a día es bastante más sencillo. De hecho, tuve la oportunidad de escuchar una vez a Joe Navarro, seguramente has Ah, escuchado. buenísimo, Joe Navarro, buenísimo. Estuve con Joe Navarro en una conferencia que dio para el Instituto de Empresas hace algunos años en Miami, en Florida, y él nos decía que él le tocó, no sé si él estuvo que en el FBI o en la CIA, en algunos de los dos lugares, no me acuerdo, Sí, pero bueno, el FBI, él es investigador, era el investigador. FBI, bueno, y él le tocó entrevistar, según recuerdo, toda la gente que había estado involucrado en el 9/11, en lo que había pasado el 11 de septiembre. Y Sí, él decía que sí se había sorprendido mucho de ver de algunos de los terroristas que sí habían estado involucrados, porque decía, entrevistamos a muchísima gente y mucha no tuvo nada que ver, pero entrevistamos a muchos. Y decía, pero hay gente que sí tiene cierta capacidad para controlar ciertos movimientos. Yo no sé, la verdad es que no me recuerdo ni creo que nadie le haya preguntado, porque ninguno sabíamos de este tema, de hablar de microexpresiones, pero él sí se refería más bien a cosas de las pupilas o de cosas de algunas de las expresiones faciales. sí, Y decía que él también lo había visto con un absoluto control, a gente que controlaba muy bien esto, y estoy hablando de gente ya muy sofisticada, estoy hablando de terroristas de alto nivel, y estoy hablando él decía de la gente del Tíbet, de algunos de estos, ¿cómo se llaman? monjes. No, Monjes del Tíbet que también tienen un control sobre su cuerpo, dice, del torrente sanguíneo y cosas, o de la subrespiración de una cosa espectacular. Ahora, en el día con día, pues no nos vamos a encontrar con esto, ¿no, mi querido Juan Carlos? claro. Pero mira, no, bueno, John Navarro es un referente y ha escrito muy buenos libros y muchísimas conferencias, así que él es A número uno. Y obviamente su experiencia es muy amplia en investigación, en juicio, en fin, entrevistas. Eh, Reiterando, o sea, no hay tal cosa como que tú ves algo y inmediatamente te puedes llegar a una conclusión, Ok, número uno. Eh, Otro tema es que eh, también tiene que ver con tu habilidad de tú captar, pero hay personas que es al revés, personas que sí tienen la habilidad de poner todo su cuerpo en neutral, pero un investigador experimentado lo que va a ver inmediatamente es que esa persona está demasiado neutral y eso ya es un indicativo. Entonces, por ejemplo, un jugador de póker va a poner cara de póker, pero la cara de póker es, la persona está, sus músculos de la cara y el cuerpo están siendo controlados y para estar controlados van a estar ligeramente tensos, para no reírse, para que no se salga ningún músculo ahí de repente con alguna expresión. Entonces, pero eso ya te está diciendo que la persona, en algo que tú le dices, digamos, una buena noticia, la persona está completamente en neutral, ¿sabes? No transmite. Bueno, si eso es el caso, entonces tienes que investigar un poquito más. Ahora, exceptuando que hay personas que tienen un defecto, bueno, no sé si es un defecto, pero una situación en donde yo conocí a una persona que me llamó mucho la atención, en la que por alguna situación, no sé si una enfermedad, algún síndrome, no reflejaba ninguna expresión facial. O sea, la persona te estaba hablando siempre con un tono X. Y me llamó la atención porque yo dije, pues, ¿qué le pasa a esta persona? Acaban de decir un chiste buenísimo dijo, ah, muy bueno. O sea, wow, pero y todo el mundo estaba muriéndose de la risa. Entonces, pero hay expertos, obviamente, que sí pueden internalizar eso. Y obviamente, si estás hablando de personas que están en el crimen,
son gente que tiene control de sus emociones bastante, porque digo, lo que hacen tienes que tener control, ¿no? Ahora, yo sí quisiera comentarte algo interesante. Ahora que estamos viendo películas en Netflix y HBO y todo esto, y las series, etcétera. Hay una serie en Netflix que se llama The Good Wife. The Good Wife, a mí en lo personal me llamó mucho la atención y después leí la situación que pasaron con esa, la filmación, porque la actriz principal tenía un manejo tan bueno de las expresiones faciales que ellos tenían que editar el texto de todo porque la señora, la mujer podía expresar todo sin ninguna palabra. Wow, Entonces, eso me lleva a otro punto. Los buenos actores conocen de estas técnicas y claro. conocen cómo interpretar mejor un personaje porque transmiten a través de su lenguaje no verbal la emoción y todo lo que el guión le requiere. Y mientras mejor lo haces, vas a cautivar más a tu audiencia. Hace muchos años, lo ves las primeras novelas mexicanas, venezolanas, brasileras, que para una persona, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Entonces eso ha mejorado muchísimo, pero para que un actor o actriz reflejara ira, tenía que gritar. Me explico, tenía que gritar, ¡ay! Y se formaba el griterío. Entonces uno decía, oye, qué bravo que está esta mujer o este hombre. Porque esa era la forma como tenían, interpretaban que se tenía que decir la ira, pero en la realidad eso no sucede tanto así. Entonces, eso ha ido variando para realmente poder expresar esa emoción en las películas y en el teatro también, aunque el teatro está un poquito más lejos y no te puedes ver tanto. Esto, tienes que conocer eso. Entonces, en esta parte del Good Wife, los que no hayan visto y quieran aprender, la verdad que se me olvida el nombre de la actriz, pero fue muy, muy buena porque las expresiones faciales eran fabulosas para expresar bien su papel. Súper, mi querido Juan Carlos. Pues a ver, me encanta esto que nos estás diciendo y creo que la gente de recursos humanos, quienes estamos dedicados a esto de forma directa o indirecta, pues tendríamos que entender mucho mejor que esto del lenguaje corporal, pues digo, no es que no sea importante, pero es de los años 70, 80 y ahora estamos más en temas de microexpresiones y cosas mucho más sofisticadas como ahora lo que tú nos presentas. Y ligado a otro tema que tú también has estudiado y te has certificado, eh, conversamos recientemente, tuvimos la oportunidad de vernos en Panamá y conversamos al respecto y espero vernos pronto en Panamá. Claro. Y otra vez, te has metido mucho al tema de inteligencia artificial. Correcto. Cuéntame, a ver, primero platícame un poco la liga. ¿Cómo podemos, para que no suene como que estoy hablando de dos temas totalmente dispersos, sino cómo se liga este tema de inteligencia artificial y el tema del lenguaje no verbal y microexpresiones? Porque yo he oído podcasts al respecto y creo que están muy interrelacionadas. Cuéntame cómo es la liga y ahorita nos metemos un poquito a hablar sobre inteligencia artificial. Sí, mira, de hecho, tengo un cliente que me pidió una asesoría alrededor de ese tema. Y yo hablé con Patrick y Casia de Wazowski hace un tiempo alrededor de esto y en términos generales, la inteligencia artificial sí va a ayudar y te puede ayudar en cierto tipo de interpretaciones. Lo que pasa es que en el día a día tú no vas a llegar a una reunión o una negociación con una cámara, un sensor y un poco de equipo para ver si la contraparte te está diciendo es congruente o si está diciéndote potencial engaño. Entonces, la inteligencia artificial y todo esto que está sucediendo va a ayudar a ciertas interpretaciones, pero por hoy el ojo crítico de uno en el día a día es más importante, así que tenemos que estar muy entrenados nosotros en esa situación. Eh, también
en los avances que ha habido, o sea, digamos que yo puedo tener una cámara y la cámara puede estar detectando cosas y yo puedo crear un algoritmo que refleje ciertos movimientos que suceden. Entonces, pero todo eso me va a hablar de probabilidades. Entonces me va a hablar hay una probabilidad que esté así, así. Entonces yo lo puedo ver si, digamos, yo estoy en una sala alejada y estoy analizando personas en un juicio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pero así en el día a día que tú estás frente a la gente, la inteligencia artificial no te va a ayudar tanto porque nadie va a estar con que le pongas una cámara enfrente para ver qué está sucediendo. Pero en otras situaciones definitivamente ya se comienzan a ver patrones que están estudiando, pero de hecho vi un par de estudios de unas universidades europeas y otras de Estados Unidos en que todavía no llegan a codificar, a escribir bien el algoritmo o los algoritmos de cómo identificar esto en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos lo hacemos un poquito ligeramente diferente. Entonces, hay tantas variables que pueden ser, y una de las variables siempre es el contexto. Entonces, el contexto está sucediendo en tiempo real. Entonces, ese contexto, el que lo puede estar observando es la persona que está presente. No importa cuántas cámaras puedas para ver las expresiones, pero también tú siempre tienes que ver el contexto total que está sucediendo. Entonces, digamos que para análisis post-mortem, vale, se pueden hacer muchas cosas. Para análisis en tiempo real, creo que todavía falta mucho para que la inteligencia artificial llegue a donde un ojo bien entrenado pueda llegar. Así que, Ok, y también, o sea, ajá, dale. no, te iba a decir, entonces tú crees que sí se puede utilizar algo de inteligencia artificial, pero todavía el ojo bien entrenado de una persona podrá Sí, hacer más. sí, totalmente. Tú no vas a entrar a una sala de negociación con equipo de detección de ninguna forma. O sea, de salida ya, bueno, ya hay un problema, ¿no? Entonces, un ojo bien entrenado y como te digo, para análisis posterior, puede ser, si tiene valor, pero todavía, de acuerdo a los estudios que yo he leído, eh, no estamos ahí cerca. Ahora, sí pudiera ser Todavía hay una herramienta que pudiera ser utilizada, porque yo ya he leído, ya he visto, inclusive tuve la oportunidad de ver aquí en Querétaro, México, un programa que te hacía las entrevistas por internet y te pedía que te pusieras en ciertas condiciones y te daba bastante buena información de la candidata o el candidato por lo que había visto en la entrevista cuando te sí, decía, pues ponte aquí, ponte allá y demás, eh, ¿no? sí, sí, mira, te va a dar ciertos indicadores, mira, si la persona puede estar tensa, si la persona muestra algún tipo de inquietud, porque está midiendo algunas variabilidades en los músculos, qué sé yo, pero no necesariamente estamos digo, como te digo, son indicadores. Ok, sí, sí, sí. No, Sí, no hay no puedes decir esto va a pasar, ¿no? Así es como un poco el ADN. Pues sí, si tu exactamente, ADN exactamente, tiene esto y tienes tendencia a estas enfermedades o esto, pero no necesariamente te tiene que pasar, como tú bien dices, es un indicador, ¿verdad? exactamente. Son indicadores que tienen que estar viendo. Muy bien. Oye, Juan Carlos, pues vamos cerrando y me gustaría ir como, te voy a hacer una pregunta más personal para cerrar, pero luego primero vamos a hacer la parte como más de cierre institucional. Y te pregunto, a ver, si le quisiéramos dejar tres, cuatro, cinco mensajes a la gente, ¿cuáles serían estos cinco mensajes para la gente del mundo de recursos humanos para decir, usen esta metodología o qué es lo que tienen que ver en el uso de estas métodos? Ok, yo creo que lo primero es convencerte de que esto es una herramienta que te sería muy útil. Eso ¿Okay? número uno. Y estar, como que dice, con la voluntad a dedicarle tiempo.
Número dos, obviamente viene la parte de capacitación, training. Puedes hacerlo, yo comencé a hacerlo yo mismo, después fue que tuve los capacitaciones formales, pero hay muchas formas de entrenarte y practicar, 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 practicar. Y hay videos que te hacen practicar, que te muestran y tú mismo vas viendo tu score poco a poco. Entonces, para ir en esa dirección, comenzar pues a entender. Después que tú entiendes, entonces ya tú puedes llevar eso a tu día a día y comenzar, cuando tienes esas conversaciones, comenzar a entender. Y si, por ejemplo, los reclutadores que te reclutan todo el día, ellos van a aprender mucho más rápido que otras personas que tal vez no lo hagan. Entonces, comenzar a combinar lo que ya conoces intuitivamente y mezclarlo con un poquito de ciencia, que esto es ciencia. Porque hay reclutadores que han desarrollado unas habilidades muy buenas en detección de las emociones de la gente, pero si a eso le pones un poco más de ciencia, lo va a hacer inclusive mejor. Entonces, ¿Ok? yo creo que eso principalmente, y también tener un poco de, digo, cuidado, humildad en que, mira, esto, uno no va a detectar el 100% y uno tiene que saber, si tienes duda, entonces marca que hay una duda que la deberías o profundizar o si no es importante, descartar. Porque también puedes cometer el error de que crees que algo es de una forma y realmente no era, entonces podría hacerle una injusticia, digamos, a un entrevistado en un momento dado. Entonces tienes que realmente tener la responsabilidad de todo esto es importante. Porque, digo, en el caso de entrevistadores, y si estás en una negociación, bueno, tú no quieres equivocarte grandemente, tú quieres entender eh, básicamente si estás pisando terreno sólido para realmente ver si vas a lograr o no tu objetivo y así tengas más claridad en tus expectativas. Pero entonces yo diría que esas son cosas que tienes que llevar, pero al final todo esto es práctica, entendimiento y práctica, entendimiento y práctica. ¿Ok? ¿Ok? Así que yo creo que en términos, no sé si eso te contesté tu pregunta. No, de- 100%, pues buenísimo. A ver, y para cerrar, una pregunta que incorporamos a partir de la sección pasada y sí. que nos ha resultado divertido. ¿Qué no sabemos de ti, Juan Carlos? ¿Qué no sabe la mayor parte de ti? ¿Qué haces? ¿Cuál es un hobby o alguna, no voy a decir una cosa rara, ni mucho menos, pero bueno, y si nos quieres contar una cosa rara, pues está padre, pero ¿qué que no sepamos de ti? O sea, decir, a ver, Juan Carlos, hice tal o cual cosa y me parece que está interesante, divertida, no sé. Bueno, tú sabes que yo tengo algunos miembros de mi familia, ancestros, y siempre tengo un tío o una hermana eh, que son artistas, ¿no? Entonces, yo digo yo que tengo alguna beta artista, pero nunca he tenido tiempo de Pero dedicarme, ¿son ¿no? artistas de qué? ¿Cantan, bailan, son No, bailarines? pintura. Ok, ok. Entonces, eh, yo tengo todo un set completo para pintar, y entonces, pero está ahí, nunca lo he usado. Ok. Todavía está. Tengo algunas cosas, como quien dice, están en mi bucket list, esperando ahí, tantos temas de música, con la guitarra o el ukulele, o con la música que me están esperando ahí cuando ya tenga un poco más de tiempo libre y me dedique a ver esos temas, ¿no? Pero sí, esas son cosas que mucha gente no sabe. Cuando vengo acá digo, bueno, voy a pintar, pues, hizo sketch y cosas, pero digamos, no, todavía no me atrevo a agarrar los pinceles y darle eso. Cualquier de esto se me ¿Eso quita lo el haces miedo. en tu casa, en Panamá, o lo haces allá en tu casa que tienen fin de Bueno, a semana o de veces, descanso? a veces llevo todo el equipo para allá y regreso igualito. Así que estoy con eso, ¿no? También me gusta mucho el tiro al blanco, pero no de armas, sino de, ¿cómo se llama eso? Shotguns de aire. ¿Eh? Esto.
siempre me gusta tratar de tirarle al blanco correctamente, así que tengo unos que son bastante ya más profesionales, ¿no? Así que me divierto de esa forma, se me quita el estrés. Y bueno, y creo que también para el mejor desestresante que he encontrado con el tiempo es los fines de semana un buen tequilita. Eso es. Y ¿Cuál te eso, gusta más? ¿Cuál te gusta más? Cuéntanos, ¿cuál es el eh, tequilita que más te gusta más? a mí me gusta personalmente el Don Julio Añejo. Ese me gusta mucho. Va bien conmigo, es suave para mí y por alguna razón yo me tomo varios shots y digamos que no se me sube la cabeza, sino que me va bien, me va bien. Hay otra cosa que no saben, yo viví en México. Ah, Sí, yo viví en cuéntanos. México de pequeño, pocos años, porque mi padre era médico. Entonces él estudió medicina en México y se especializó en cardiología en México. Entonces, cuando estudió medicina, estaba soltero, se casó en Panamá y regresó con familia, estaba yo allá. Y entonces, una de mis hermanas es mexicana. Ah, súper, mira, no sabía eso, yo no sabía. Nos conocemos Sí, hace sí, rato, tú y yo no sabía eso. Bueno, sí, pues, sí, 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 sí. está, Así pues, que bueno México saber siempre esto. está cerca de mi corazón, por eso, o sea, me Claro, encanta. claro. Bueno, pues Juan Carlos, te agradezco muchísimo la entrevista, te agradezco mucho la charla, súper interesante. Creo que a todo mundo le va a resultar inclusive, digo, perdón, muy útil, muy interesante, muy provechosa. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, Carlos, dónde te pueden encontrar a ti en redes sociales, dónde pueden saber de ti. Bueno, mira, principalmente pueden ir a mi sitio web, sencillo, es www.p de papá, d de dedo, c de Carlos, pdc-training.com. Tan sencillo como ese. Ahí está El toda mi guión información. medio, Guión en el medio, sí. pdc-training.com. El PDC es porque la empresa se llama Professional Development Center, son Centro de Desarrollo Profesional. Pero bueno, como era muy largo, entonces le pusimos PDC-training, ta, ta, ta. Y también tenemos otros emprendimientos de inteligencia artificial, potencia con Z, AI, pero esa es otra historia para otro momento. pero también está el este de centerforthebodylanguage.com, ¿no? Sí, ese es el sitio de Patrick y Kasia Wesowski. Ok, ok, perfecto. Y bueno, pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero que nos veamos muy pronto. Estamos viendo un par de proyectitos por allá. Yo uno personal que me tiene muy entusiasmado de turismo en Panamá y otros de carácter profesional. Pues te agradezco muchísimo, Juan Carlos, y agradezco a todos y todas su asistencia, la escucha de nuestro podcast episodio número 61 y les deseo a todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora y el lugar donde nos escuchen. Muchas gracias y que les vaya muy bien.